Queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas ustedes que nos están siguiendo siempre por las redes sociales del Centro de Mujeres de las Américas. El día de hoy tenemos invitadas muy especiales, inaugurando este ciclo que inicia a partir del día de hoy, 14 de septiembre, hasta el viernes 18 de septiembre. Estamos iniciando la Semana de la Democracia y para ello pues estamos iniciando con el país en el que se encuentra el Centro de Mujeres como es Perú, y tenemos, como repito, invitadas muy especiales, representantes de los partidos políticos, los principales partidos políticos de Perú. Esta noche contamos con María Espinosa, la presidenta del Instituto Violeta Correa, contamos con la licenciada Lena Bernuy, ella es directora nacional de Promujer del Partido Morado, y contamos con Olga Trujillo, que es miembro del comité ejecutivo del partido Buen Gobierno, ¿no? Que nos va a acompañar el día de hoy. En breve se nos va a unir la licenciada Carmen Castillo, representante del partido político Somos Perú, para así completar a las invitadas especiales. Pues bien, vamos a dar inicio el día de hoy con esta pequeña actividad que viene a conmemorar, como repito, la Semana de la Democracia. Bueno, el día de mañana es el día central, pero estamos aperturando esta semana con un tema tan importante. Vamos a hablar sobre democracia, gobernanza y crisis política. Para ello, queridas invitadas, me gustaría formularles una primera pregunta en relación al tema de la democracia, porque comprendemos que en ese momento en Perú se vienen llevando a cabo situaciones muy particulares, no tan distintas como en otros países del continente. Sin embargo, en estos últimos días se han visto muchísima conflictividad entre los poderes del Estado. Y bien, empiezo formulando la pregunta: ¿cuál es su análisis o posición que mantienen en relación al tema de la democracia en este momento en Perú? Empezamos con usted, licenciada María Espinosa. Adelante y buenas noches. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Es un honor estar participando aquí a nombre del Instituto Violeta Correa de la UNDE. Definitivamente para nosotros la participación ciudadana persigue disminuir la concentración del poder, superar una escasa participación de los gobernados en los mecanismos de toma de decisión, ¿no? Por tanto, en lo político como en lo económico, establecer un equilibrio sociopolítico tomando como base las organizaciones sociales, o sea, ocupacionales, a fin de que entre en el pueblo y el poder exista el mínimo posible de intermediarios, siendo finalmente los ciudadanos en esencia y razón de las que la democracia deberían coadyuvar al predominio y ejercicio de la moral en todo su ejercicio, mediante mecanismos de participación que les sean inherentes y de este modo contribuir la participación a una más eficiente y transparente dentro de la gestión estatal o pública. Lamentablemente, estos últimos días o semanas estamos viviendo una situación muy penosa que nosotros nos encontramos prácticamente pues de una u otra forma huérfanos de nuestro ejecutivo y de nuestro legislativo. Ello nos lleva a tomar acciones de que la democracia debe primar en el país, es parte de nuestra política en el país. Nosotros no estamos aquí activando situaciones donde tengamos que tomar tomas de decisiones como por ejemplo el temer que estemos en una dictadura. Ello no coadyuva a una ciudadanía con democracia en nuestro país. Para nosotros la democracia es una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en orden y armonía. En una democracia ideal de la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos se establezca ese diálogo para alcanzar objetivos comunes. ¿Y cuál es eso? El fin en nuestro país. Correcto. Muchísimas gracias, María, por tu intervención. Ahora le damos el pase a la licenciada Lena Bernuy. Adelante. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy contenta de compartir contigo y con las compañeras de los diferentes partidos políticos del Perú, María, Olga, Carmen, en este momento aquí presentes. Vivimos una situación pues terrible en este momento. Creo que para todos incluso estamos hasta un poco desmotivados. Sin embargo, esta situación pues no es de hoy, ¿no? Lamentablemente en el Perú jamás ha existido una clase dirigente. Estamos a puertas del bicentenario y lo que hemos tenido es unas clases dominantes en un principio, siempre corruptas, siempre con intereses particulares, y es pues una verdadera lástima al punto que hemos llegado hoy. Hablar de democracia en el Perú es hablar de una democracia básicamente incipiente,
y que en este momento, luego de las situaciones, perdón, es que le puse time antes, en este momento pues nos encontramos que ya no solamente estamos hablando de una democracia incipiente, sino que tenemos que ponernos a reflexionar si realmente vivimos en una democracia o en demagogia. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? ¿Qué cosa es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo es posible que tengamos una estructura tan endeble que los comentarios de algunas personas allegadas al gobierno, por supuesto, ahí también hay un problema fundamental, y es que tenemos un gobierno que sabemos que no fue elegido por el pueblo, sabemos todo lo que pasó todas las situaciones que han pasado los últimos 4 años, un presidente solo, absolutamente solo. Vivimos en un país presidencialista, pero eso no quiere decir que un presidente pueda gobernar solo. Es un presidente sin partido, es un presidente sin operadores, es un presidente sin técnicos que lo respalden y que quiera jugárselas por él. Entonces, estamos pues en una situación bastante lamentable y creo que tenemos que reflexionar muchísimo de cara al 2021. ¿Qué cosa es lo que queremos? En el tema de la vacancia específicamente, pues el Partido Morado tiene una posición absolutamente firme. Sabemos que los 9 congresistas que tenemos votaron en contra de esta situación y hoy han presentado además un documento pidiendo pues que se rectifique y tratar de dar marcha atrás de esta situación tan lamentable y vergonzosa que estamos viviendo. 50% de la población ha perdido su empleo, 30% de los estudiantes universitarios no van a poder volver a las aulas, 400 peruanos se mueren diariamente y nosotros estamos escuchando a un par de personas conversar y el Perú está atento a eso. Es bastante lamentable. Creo que nos toca mucho reflexionar, nos toca mucho a nosotras las mujeres trabajar en este tema, como tú bien siempre lo haces, Nadia, desde el centro que lo vienes haciendo tanto tiempo. ProMujer Lideresas Moradas tiene recién 2 años, bueno, que es menos que el tiempo de fundación de nuestro partido. Somos una alternativa nueva y tenemos que trabajar así, en conjunto, como lo estamos haciendo, ¿no? Yo los invito a leer este libro, Historia de la Corrupción en el Perú, o releerlo, porque seguramente todas nosotras lo hemos leído, y darnos cuenta que esto no es de ahorita. Esto tiene muchísimo tiempo. Y este otro que me gusta mucho, que también lo puse por aquí, que es el caníbal es el otro. Siempre son los otros. No tenemos culpa de nada. Empecemos a mirar quiénes ponen a esas personas allí. Somos nosotros. Algo de culpa tenemos y tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Lena. Te agradezco mucho. Bueno, ahora le damos el pase a Olga Trujillo, representante del partido Buen Gobierno. Adelante, Olga. Buenas noches. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a las panelistas que están esta noche aquí presentes y a todos los que nos están escuchando a través de tu página del Facebook. Bueno, sí, yo soy la coordinadora nacional de la Comisión de Juventudes del Partido del Buen Gobierno y agradezco mucho la confianza que el partido está depositado en mi persona. Respecto a la pregunta que planteaste de cómo analizamos la situación democrática en el Perú, bueno, yo quisiera partir con una reflexión en principio, ¿no? Si la situación de la democracia en nuestro país ha fracasado o no ha fracasado, en qué calidad y en qué nivel de democracia nos encontramos. En el año 2009 participé en un congreso internacional de sociología, el Congreso Latinoamericano de Sociología en la Argentina, y ahí presenté un artículo que escribí sobre la situación de la democracia participativa en el Perú. Creo que es muy importante señalar que existen 2 tipos de democracia, ¿no? La democracia representativa y la democracia participativa. O sea, en el Perú no podemos decir que no hay democracia representativa porque tenemos elecciones, elegimos nuestros representantes, nuestras autoridades. Pero cuando pasamos a un nivel más allá de la democracia participativa, también hacemos referencia no solamente a nuestras autoridades, sino también a nosotros como ciudadanos, nuestra participación política, nuestro interés y nuestro deber de ¿qué? De supervisar, de estar vigilantes, porque finalmente las autoridades hacen un recurso público, ¿no? De recursos de todos los peruanos. Entonces, la situación democrática en el Perú, si está o no está en crisis, no solamente es responsabilidad de las autoridades. No solamente debemos de pensar en una democracia representativa, sino nosotros también los ciudadanos debemos de ponernos a ser autocríticos y a ver en qué estamos fallando. Nosotros elegimos las autoridades, sí, pero ahí queda y ahí termina nuestra responsabilidad como ciudadanos en un régimen democrático, en un país democrático, en una sociedad democrática. Yo creo que no, ¿no? Nosotros también somos responsables en la parte de fiscalizar a las autoridades, ¿no?
Y luego también hablamos de un tema de calidad de democracia en los procesos electorales. Y ahí voy a la cuestión de que, ¿cuáles son las reglas de juego que se vienen ahora para estos nuevos procesos electorales? ¿Las tenemos claras o solamente un cierto sector de la población las conoce? Si preguntamos a un ciudadano de pie, ¿usted sabe cómo va a ser el proceso electoral 2021? ¿Cómo van a ser el proceso electoral 2022? Creo que es muy importante que dentro del marco de la democracia apelemos también a informarnos como ciudadanos. Por otro lado, quería también hacer mención que existe un estudio que es el Latino Barómetro, que mide justamente los intereses en América Latina, y hay un estudio referido justamente a Perú, y estuve revisándolo y hubo una pregunta, el último reporte es del 2018, y había una pregunta en el que hacían a los peruanos, ¿no? De que cómo consideraban a la democracia en su país. Y el 51% de las respuestas fue que tenemos una democracia con grandes problemas. Y creo que uno de los más grandes problemas no solamente es el tema de la poca participación o el poco involucramiento de parte de los ciudadanos, sino también el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que nos termina afectando a todos, desde la parte económica, desde el acceso a nuestros derechos de educación, de salud, de vivienda. En general, creo que la corrupción es un grave problema que afecta a nuestra democracia. Entonces, en este sentido, para concluir mi idea, el problema de la democracia o el análisis de la democracia no solamente se tiene que limitar a un tema de elecciones, a un tema de representatividad, sino también a un tema de participación por parte de la ciudadanía, de vigilancia por parte de la ciudadanía, del cuestionamiento de la calidad de la democracia hacia la que nos enfrentamos y el tema de la lucha contra la corrupción, a lo que el Partido del Buen Gobierno hace muy buena representación y frente a este tema. Muy bien, muchísimas gracias, Olga, por tu intervención. Ahora le damos el pase a la abogada Carmen Castillo. Ella es la secretaria departamental de Lima del partido político Somos Perú. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. La primera pregunta. Buenas tardes, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Disculpa un poquito la tardanza. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Para mí es un grato honor estar aquí con ustedes, con diferentes líderes de diferentes partidos políticos, pero eso no nos quita que nos involucremos en el buen desarrollo y crecimiento de nuestro país. Solamente ya para acotar en que estamos viviendo pues la peor crisis que haya sucedido en la historia hasta donde yo tenga memoria, ya casi en mis casi 50 años, jamás había visto el nombre del país en todos los artículos de todos los países y mal visto por la calidad de trabajo de gobierno que se está realizando, ¿no? De repente no será una calidad que estábamos esperando porque, como ya se mencionó, somos los únicos responsables de las autoridades que tenemos, porque hasta ahorita no sabemos elegir a nuestras autoridades para que nos representen. Si bien es cierto, nuestro Estado peruano es unitario, es porque contiene solamente una constitución. También es representativo porque nos representan nuestras autoridades y esperamos que ellos hagan un trabajo efectivo. Pero, sin embargo, con el pasar del tiempo no hemos logrado ver eso reflejado en su trabajo. Entonces, también cabe resaltar que la participación de todos los ciudadanos es muy importante porque nosotros vamos a dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y queremos nosotros desde esos espacios convocarlos, ¿no? Hacer un llamado a reflexión para que se involucren, para que se sientan responsables también de lo que está sucediendo en nuestro país. No olvidemos que el cargo es pasajero, porque nadie se lleva el cargo. Todos o todas de una u otra forma aspiramos también a querer llegar o llevar soluciones, propuestas a nuestro trabajo de mujeres líderes para que vean en nosotras que también tenemos esa vocación de querer servir, porque la vocación nace del corazón, no nos nace porque leamos de repente un libro y ya se nos nació la vocación de servicio. Pero no es así, eso nace desde el muy fondo del corazón para que nuestro país crezca realmente. Todos nosotros debemos abocar a la educación. En las redes muchas cosas se dicen, demasiadas cosas negativas, positivas, pero no salen de ahí. Están enfrascados en las redes, pero no se toman la iniciativa de participar para que este país
realmente crezca. Desde la bancada de Somos Perú, desde un inicio, se respaldó la no vacancia al señor presidente. Pese a todos los audios y pruebas que puedan suceder con el tiempo, se merece también pues una exhausta investigación. No podemos nosotros permitir también que se nos caiga así el país con la crisis sanitaria que estamos viviendo ahorita. La prioridad es la salud y necesitamos tener la unidad y a muchas personas que de verdad si quieren al país, los queremos sanos. Entonces, solamente eso, ¿no? Hacerle llamado a los jóvenes a participar, ¿no? La política no es mala. El ser humano va a hacer la política que sea mala. Yo creo que, con lo dicho, mi amiga Vania y estimadas compañeras, que estamos esta tarde virtiendo nuestros análisis, creo que podemos de una u otra forma hacer una reflexión y el llamado, ¿no? A todos en unidad, no interesa ahorita el color político, para que esto salga adelante. Con o sin Vizcarra tenemos que salir adelante, chicas. Muchas gracias. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Le agradecemos a todas las participantes en esta primera ronda, donde se ha hecho un breve análisis sobre la situación de la democracia en nuestro país, en Perú, y precisamente recojo mucho las ideas fuerzas en las que manifestaron que efectivamente en los últimos años han habido más de 25 a 30 reformas en el país para modificar algunos aspectos en relación al tema electoral, al tema político, precisamente para involucrar, para incluir, para lograr una democracia igualitaria, que es la aspiración máxima que buscamos todos los ciudadanos. Y sí, aprovechemos este medio, ¿no? Para que todas las mujeres lideresas honestas, que no tienen ningún tipo de sentencias, investigaciones, sean convocadas ahora a unirse a los partidos políticos y puedan participar en estas elecciones del 2021, 2022, 2026. Es una gran oportunidad que se va a abrir para gente honesta, para gente proba, para gente que quiere servir, para gente que realmente busca el beneficio, el bien común. Y precisamente, pues ya para cerrar esta primera ronda, pues pasamos a una segunda pregunta que también va en relación a lo que viene sucediendo en nuestro país. Nosotras hemos estado viendo que no solamente es un fenómeno en el Perú, de hecho, antes de la pandemia, ya Perú estaba catalogado como un país inseguro, como un país peligroso para las mujeres, ¿no? Sin embargo, durante la pandemia uno pensaba, ¿no? Que cuando se va a estar en cuarentena, va a estar manteniéndose encerradas con la familia, se iba a reducir la violencia, menos secuestros, menos violaciones, menos feminicidios, y fue al revés. Realmente es muy preocupante las cifras actuales que tiene el Ministerio de la Mujer, que mes a mes está reportando la institución y la Defensoría del Pueblo en relación a las mujeres desaparecidas, a las mujeres que han sido asesinadas en su propio hogar y, lo peor de todo, enterradas en su propio hogar, aquellas niñas. No entendemos en nuestro país por qué secuestran tanto a bebés, a niñas y adolescentes. ¿Dónde están? Son casi más de 1000 mujeres desaparecidas en nuestro país y hasta ahora recién nos damos cuenta de que faltaban elementos y mecanismos en nuestro país en cuanto a materia legislativa y también el trabajo interseccional entre todos los ministerios para poder tener o unificar la forma de ayudar a encontrarlas de manera más rápida. De hecho, yo siempre lo he comentado y siempre en las oportunidades que he tenido, yo entiendo que esta pandemia significa que al estar con la mascarilla, con la máscara que se usa ahora, ¿no? Para poder salir, se le está haciendo muy difícil a nuestros operadores de justicia poder ubicar a estos delincuentes, a estas mafias, ¿no? Entonces, la pregunta puntual para el día de hoy, para ustedes, queridas lideresas, nos gustaría conocer su opinión, ya sea desde el marco jurídico, desde la posición partidaria, o quizás si hay algún tipo de iniciativa, propuesta de ley por parte de sus respectivos partidos en relación al tema de la violencia de género. La violencia de género a todo el grupo familiar, porque muchas veces el tema de género siempre están orientando al tema de las mujeres y cuando hablamos de género en realidad ubicamos a todos los integrantes de la familia. Bien, empezamos con usted, licenciada María Espinosa. Adelante. He salido premiada hoy día.
Bueno, en cuanto a este tema de la violencia contra el género o la mujer, las presiones sociales y económicas combinadas con restricciones de movimientos y los hogares precarios están provocando un aumento de violencia de género, ¿no? Antes de la pandemia se calculaba que de cada 3 mujeres sufría una de violencia a lo largo de su vida. Muchas de esas mujeres están ahora atrapadas en casa con sus tema de sus maltratadores, lo diríamos así, y corren un mayor riesgo de sufrir otras formas de violencia debido a que los sistemas de asistencia sanitaria están sobrecargados y los servicios de justicia interrumpidos. Tienen problemas todos para poder responderlo, ¿no? Que lamentablemente los datos emergentes muestran una tendencia muy preocupante. El COVID-19 está causando un repunte de la violencia doméstica que se agrava por las presiones de seguridad, sanitarias y económicas, las restricciones de movimientos, ¿no? Los hogares abarrotados y la reducción a la ayuda mutua. En una serie de países, las denuncias llamadas de emergencia relacionadas a la violencia doméstica del COVID han disparado un 25%, desde que se decretan las medidas de distanciamiento social. Además, es probable que esta cifra solo refleje los peores casos. Antes de la pandemia, menos del 40% de mujeres que experimentaron violencia buscaron ayuda de algún tipo y que tal vez de una u otra forma el Ejecutivo trató de calmar esas situaciones. Pero en la actualidad, la restricción de movimiento y la cuarentena han contribuido aún más a aislar de sus familiares, amistades y demás redes de apoyo a muchas mujeres que están atrapadas con sus maltratadores. Asimismo, el cierre de negocios no esenciales ha impedido que un trabajo ofrezca alivio a muchas sobrevivientes y ha aumentado la inseguridad económica que les dificulta aún más dejar a sus maltratadores. Los servicios sociales, sanitarios, judiciales, policiales, desbordados, tienen problemas para responder a las mujeres que consiguen comunicar su situación, puesto que los recursos se han desviado a la lucha contra la pandemia. Esta es una de las debilidades, ¿no? Y pues finalmente para muchas mujeres y niñas la amenaza es mayor precisamente ahí donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con sus parejas abusivas. Este es un tema que de una u otra forma también el secretario general de la ONU lo dijo en su momento, ¿no? Entonces es perjudiciable, es lamentable y que las políticas públicas del Estado lamentablemente hasta el día de hoy están débiles. Creo que sí, los partidos políticos tienen esa oportunidad de reflexionar y sea parte de la agenda política también para que se tomen decisiones drásticas al respecto. Esa sería mi posición, estimada Nadia. Muchas gracias, María. Le damos el pase a la licenciada Lena Bernuy. Adelante, Lena. Gracias, Nadia. Lo que todo violentador quiere es tener aislada a su víctima. Y es exactamente lo que el confinamiento ha hecho. Tenerla aislada y sola. Porque cuando se empezó, como tantas cosas, tantas estrategias que han habido durante este gobierno, cuando se pensó en el confinamiento no se pensó pues a detalle qué cosa iba a pasar con estas mujeres, con estas niñas, con esta situación de violencia que ya de por sí existía. Sabemos que se decretó el decreto legislativo 1470 en alusión a la protección justamente en el caso de esos temas, pero pues quedó simplemente en el papel. Y eso nosotros desde el Partido Morado lo conocemos bastante bien porque los jóvenes y desde los jóvenes y desde ProMujer y seguramente desde algunas otras bases del partido estuvimos haciendo trabajo de campo y se encontró pues con que existían mujeres con problemas de violencia y no existía ningún tipo de respuesta en la línea 100, a pesar que sabemos que supuestamente, según las estadísticas, las llamadas a las líneas 100 aumentaron en casi 50%, 40 y pico por ciento. A pesar de ello no había respuesta. No había forma de ir a una comisaría y cuando se iba para reclamar se les mandaba de vuelta a su casa, ¿no? La cantidad de, como mencionó María, el tema de no poder tener recursos económicos, el tema de no poder escapar de donde se encontraba, el tema que muy poca gente toca, ¿no? De el alcoholismo en el Perú. El alcoholismo es un tema bastante grave que no se toca. Y entonces estamos hablando de personas confinadas, con niñas, con mujeres, con parientes, y que no tienen acceso, porque en un principio era muy difícil el acceso al alcohol, y entonces estas personas se vuelven más violentas incluso.
Entonces, son una serie de factores que no se tomaron en cuenta en su momento y que realmente hasta el momento no implican una solución. En el caso del Partido Morado, como ustedes saben, Carolina Lizárraga es la presidenta de la Comisión de la Mujer y a través de ella se hace un trabajo constante de fiscalización de este tema y se intenta pues que se pueda salir de la mejor manera de esta situación tan compleja. Asimismo, Zenaida Solís presentó un proyecto de ley que no fue agendado lamentablemente todavía para poder trabajar el tema de las casas refugio. En los países civilizados, las mujeres tienen casas refugio, porque tú no le puedes decir a una mujer que va a una comisaría a denunciar, tomo nota y ahora regrésate a tu casa, porque entonces de regreso es que la van a matar. Entonces son pequeñas cosas que parece que todavía no nos damos mucha cuenta, ¿no? Hay, por supuesto, sabemos que desde hace algún tiempo hay un trabajo con las comisarías, con los policías, hay un trabajo con los fiscales, con los jueces. Es un tema muy complejo en un país tan machista como este. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrá pasado? No habrás hecho caso. Anda, mira, pídele disculpas. Y esto se vuelve pues en un círculo bastante terrible, ¿no? Creo que, bueno, desde nosotros, desde el Partido Morado, sí hemos estado tomando mucha cercanía a este tema, desde ProMujer, desde los jóvenes, tratando de apoyar en la medida de lo posible, pero obviamente una solución en función del Estado, ¿no? Efectivamente, Elena, muchísimas gracias. Bien, le damos el pase a Olga Trujillo. Olga, por favor, adelante con su análisis o de repente alguna propuesta que haya iniciado el Partido Buen Gobierno. Adelante. Gracias, Nadia. Mira, yo quisiera empezar con una pregunta para las panelistas y en general, para todos los que nos vienen revisando. Quisiera decirles que levanten la mano quien no ha sido víctima de violencia, sea física, psicológica, sexual o económica. Creo que a todas nos ha tocado en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuántas de nosotros hemos denunciado? Y por otra pregunta, ¿cuántas de nosotros conocemos a una mujer o a una niña, a una adolescente víctima de violencia? Creo que todos también, ¿no? Entonces creo que este tema es muy importante. ¿Por qué? De por sí ya teníamos un grave problema que venía hasta antes de la pandemia con los feminicidios, que prácticamente todos los días en el noticiero era un drama de una familia, de una madre asesinada por su pareja, por su conviviente, por el ex esposo, porque no quiso regresar con ella, y niños que quedaban huérfanos, ¿no? Ahora dicen que el tema de la pandemia ha democratizado porque a cualquiera le puede tocar, pero creo que no es tan cierto, porque el impacto de la pandemia no a todos nos ha dado por igual. Y voy ahora al tema de la violencia. Las mujeres y las familias que eran víctimas ya de una violencia, creo que ahora ponerlas en esta posición, que si bien es para cuidar su salud, ha atacado finalmente o ha terminado por atacar o desencadenar otro problema muy importante, que es la violencia que se ejerce hacia estas personas. Y cuando hablamos de violencia de género, como bien referías, no solamente es del tema de mujer, pero sí tenemos que identificar de que la violencia de género refiere a roles que existen en la sociedad, que se han construido en nuestra sociedad, ¿no? Y que finalmente estos roles terminan desencadenando en relaciones de subordinación y relaciones de poder, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que entender y no podemos ser ciegos ante ello. Es parte de nuestra cultura y cómo se ha dado. Por ejemplo, yo quería referir a un caso, a varios casos en realidad, cuando me ha tocado hacer trabajos de campo y bueno, por otros temas, pero identificaba a muchas mujeres que eran víctimas de violencia. Y cuando les decía, pero ¿por qué no lo denuncias? No, es que si denuncio me va a dejar. Pero si te deja, es que si me deja, ¿con qué voy a comer y con qué van a comer mis hijos? Pero ¿por qué tienes más hijos? Eran mujeres de 30 años a menos y ya tenían 4 o 5 hijos. Y me decían, es que si me cuido, mi marido va a decir que le estoy sacando la vuelta, ¿no? Entonces son cuestiones como estas que están tan interiorizadas, tan normalizadas en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que a veces resulta bastante complejo poder cambiarlas, poder transformarlas, pero creo que
un elemento muy importante es la información. Y ahí hago un llamado también a la ministra, a la señora Rosario Sacieta, para que en estos momentos tan críticos que atraviesa nuestro país no dejemos a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los más vulnerables abandonados. Son personas que de repente no denunciaban por temas de miedo, por temas del qué dirán, por temas de la facilidad de acceder a esta institución del Centro de Emergencia Mujer o de la comisaría, etcétera. Ahora, de acuerdo a lo que mencionó también María hace un momento, las estadísticas se han incrementado, sí. Y se han incrementado en Lima, se han incrementado en el Perú, se han incrementado en el mundo. O sea, si revisamos las noticias en todos los países, el tema de las llamadas denunciando que son víctimas de violencia ha aumentado y ha crecido, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a ello? O sea, ¿seguimos solamente escuchando y narrando los casos a los que nos enteramos o hacemos algo? Creo que la apuesta por lo que va también el Partido del Buen Gobierno es actuar en 3 niveles. Actuar desde la propia persona, o sea, nosotros desde nuestra propia familia, informarnos. Actuar en la comunidad y en la escuela, que son los segundos medios donde nosotros como personas nos socializamos, ¿no? Y tercero, actuar desde las políticas públicas, o sea, porque como instituciones, como autoridades, también hay una responsabilidad. Y es por ello que hago un énfasis también al tema del enfoque de género, de trabajar el enfoque de género, que no es como se señala de que, que son para las personas homosexuales o para las personas bisexuales o no sé qué cosa. No, estamos hablando de roles que, como les dije en el inicio, terminan subordinando a las personas. Y es una subordinación dañina, ¿por qué? Porque no les permite crecer, no les permite la libertad, no les permite, no les permite muchísimas cosas en realidad, y creo que a ello tenemos que hacerle frente. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Le damos el pase a Carmen Castillo. Carmen, adelante, por favor, con su opinión y análisis sobre este tema. Gracias, Nadia. Sí, pues es muy lamentable por la situación que vienen viviendo muchos hogares, muchas familias. Bueno, pues la que les habla, ¿no? Abogada y inclusive muy conocedora de repente de muchas familias que a pesar que están en casa, que supuestamente debería de ser en armonía con la pareja y los hijos, siguen sufriendo pues esos maltratos, ¿no? Económicos, por un lado, psicológicos y sexuales. Es muy penoso que la cuarentena nos haya llevado a que las cifras aumenten, dado que ya no se puede pues asistir a una comisaría a hacer las denuncias respectivas, mucho menos porque tampoco no nos dan la protección de vida. Entonces, si antes de la pandemia teníamos vergüenza de asistir a una comisaría porque el que te dirán, por el mismo miedo de que regresas a casa y después al día siguiente no veas la luz del sol, ahora pues con mucha más razón, porque ahora están las 24 horas del día juntos. Si no es violentada la mujer, que es una violencia de forma directa, es violentada a los niños de una forma indirecta, psicológicamente hasta con maltratos. Hace poco estuve viendo de un niño de 3 años golpeado en Piura, si no me equivoco, de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como padres? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros de no poder llevar una mejor calidad de vida, tanto para uno mismo como para tu pareja y tus hijos? Si una relación no funciona, bueno, pues no funciona y cada uno en su casa, cada uno con sus propias responsabilidades y obligaciones. Sin embargo, somos las mismas mujeres las que reflexionamos, entre comillas, le decimos, no, ya retiro la denuncia, no, estamos jugando, no, eso ya no va a volver a pasar. Entonces, ¿qué pasa con nuestras mujeres? Tenemos que educarlas. Siempre lo voy a decir en todo aspecto y en toda conversación. Mientras no haya una mayor inversión en educación, mujeres y hombres, porque la violencia no se trata de género, violencia se trata de violencia, psicológicamente para cualquiera, hombres, mujeres, niños, ancianos. Si no tenemos un mayor presupuesto para que esto cambie desde la educación, no vamos a salir adelante por más reglas, por más leyes que se cambien.
no va a salir adelante si no podemos o si los gobiernos posteriores a porque lamentablemente no ha tenido pues la credibilidad o la eficiencia que uno esperaba o que muchos esperábamos, que más adelante pues hagan pues no un trabajo organizado para que esta crisis de violencia pase. Si bien es cierto la llegada del COVID-19 ha sido promocionada ya con violencia, la segunda violencia es justamente tu agresor, lo tienes en tu casa. Antes estaba trabajando y llegaba a casa y bueno, pues te maltrataba cuando a veces quería, o viceversa, ¿no? Porque hay mujeres también que maltratan a sus esposos, a sus parejas. Y la segunda pandemia es justamente ese momento de estar en silencio porque no tienes quien te pueda ayudar a salir de ese infierno, porque es un infierno realmente lo que se vive en estos hogares violentados. La imposibilidad de las medidas de protección que no tienen. Es solamente un papel nada más, pero a las finales después no tienes una garantía porque las mujeres después aparecen muertas. ¿Nosotros qué podemos hacer? Involucrarnos más. Hay vecinos que conocen, hay gente que conocen de familias violentadas, pero por no comprarse el pleito ajeno, como se dice a lo criollo, no hablan, no denuncian, no llaman. Es lamentable que el Ministerio de la Mujer haya retirado a su cuerpo o a su personal del trabajo de las comisarías. En tiempos de pandemia, cuando más se necesitaba de este grupo humano para que oriente y para que ayude a estas mujeres, hombres y niños que son violentados. ¿Qué hacemos en las comisarías con solamente psicólogos? ¿Qué hacemos con el fiscal? Si no tenemos las personas idóneas que nos puedan ayudar a superar esto. Porque no quedan bien. Las personas violentadas necesitan, después de, tanto las víctimas como los agresores, necesitan un tratamiento posterior. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar eso? Tendríamos nosotros que organizar más eventos de esta naturaleza, llamarlas a la reflexión a las personas, que se involucren, que nos ayuden, que nos apoyen, para que nuestro país pueda salir adelante. Siempre lo vamos a decir. No vamos a crecer si todavía tenemos gente que solamente piensan en sí mismas y no quieren colaborar y no quieren apoyar al próximo. Levantemos esa voz, mis estimadas lideresas. Apoyémonos unas a otras para que esto sea un ejemplo de imitación, para que también las demás personas lo hagan como nosotros lo venimos haciendo. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Carmen. Les agradezco mucho a este panel por esta segunda pregunta y bueno, me tomo la libertad de poder compartir brevemente una gran preocupación que estamos teniendo, por lo menos las personas que estamos involucradas desde la sociedad civil, desde el activismo, con el tema de los derechos de los niños y las niñas, ya que las más afectadas con este tema de COVID han sido las niñas. Han desaparecido niñas, han secuestrado niñas. De hecho, al menos en las zonas rurales, se les está dando más prioridad a los niños para que tengan la teleeducación, y mientras que las niñas están haciendo labores de hogar. Ya se está elaborando un informe, y en ese informe lo que están recogiendo se indica que está habiendo un retroceso para las niñas, ¿no? Niñas rurales especialmente, de casi 5 a 10 años, que se va a retroceder con este tema de la teleeducación, que como sabemos no todas tienen acceso a la luz, a la laptop, a un celular inteligente, ¿no? Y demás elementos que seguramente no les están permitiendo a ellas. Y bueno, sumado a ella que sus padres dicen que mi hijo estudie y que la niña pues cocine, limpie, barra, cuide a sus hermanitos, como siempre se ha ejercido la responsabilidad, especialmente en las zonas rurales y amazónicas. Por otro lado, también está la preocupación de que el marco jurídico, especialmente en los protocolos de atención para las personas que son violentadas, no sea adecuado o todavía está en proceso de adecuación, pero tenemos que estar muy vigilantes de que se tenga un protocolo de atención adecuado en esta situación de pandemias y crisis,
no solamente pandemia, quizás un terremoto, quizás, no sé, o sea, puede pasar una situación muy difícil para el país y tenemos que tener una adecuada legislación y adecuadamente preparado al personal para atender este tipo de necesidades, consideradas como un tema de urgencia y de urgencia nacional. Por otro lado, pues como mencionaba Lena, una de las grandes preocupaciones, y que siempre lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad de disertar en municipalidades y gobiernos regionales, es que en este país tenemos pocas casas de la mujer, y las pocas casas de la mujer que se tienen construidas, ¿no? Lugares enormes, muy bonitos y todo, pero están dedicados solamente a brindar cursos de gastronomía, danza, costurería y talleres de capacitación de emprendimiento, cuando en realidad yo creo que estas casas de la mujer podría sí estar con este tipo de actividades, pero también adecuarse para poder ser casa refugio de estas mujeres, ¿no? Porque las casas de las mujeres que hemos visto, o por lo menos de la que se ha visibilizado, son enormes, muy bien constituidas, están hechas de material noble, y yo creo que podrían servir no solamente para brindar este tipo de servicios que necesitamos la comunidad, sino también para poder ser un espacio en que puedan recibir a las mujeres violentadas atención psicológica, legal, asesorías de todo tipo para que ellas pues ya no tengan que estar cruzando la ciudad para presentar la denuncia en la comisaría, para ir a la fiscalía, para ir a la Defensoría del Pueblo, sino que todo lo encuentren en un solo espacio para poder atender, como sucede en México, como sucede en El Salvador, donde existen este tipo de experiencias maravillosas, donde están teniendo todo este tipo de servicios en un solo lugar. Muy bien, ya hemos llegado a la parte final. Para despedirnos, queremos darles 2 minutos para que hagan llegar un mensaje a todas las mujeres que nos están siguiendo en este momento en línea a través de las redes. Y pues tienen el espacio abierto para poder dejar un mensaje importante. Empezamos contigo, María, la premiada. Adelante. Llegará mi momento. Bueno, definitivamente son temas de que mucho depende, y como decía Olga, ¿no? Nunca denunciamos. Creo que es el momento de nosotros tomar esa decisión de denunciar cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica, física, tiene que ser denunciada. Ya basta de callarnos, basta de esa humillación, basta de la intimidación hacia las mujeres. Nosotras tenemos que ejercer derechos, y uno de esos derechos son un derecho a la vida, es un derecho constitucional que es parte de nuestro derecho en la vida, y que debemos nosotros tener en cuenta que somos primero, es la prioridad, es nuestra vida, es nuestra salud, es nuestra integridad, y que debemos seguir luchando en ello, ¿no? Y que obviamente deben unirse más mujeres a la vida política. Tenemos un don hermoso, el de servir, y sabemos que nosotras podemos lograr muchos retos, muchas metas juntas. Depende mucho de nosotras para poder tener una meta de unidad hacia nuestro país. Nuestro país no necesita, nuestro país no requiere. El ciudadano, los niños, las mujeres, los jóvenes, depende de nosotros ese futuro. Muy bien, muchas gracias, María. Adelante, licenciada Lena. Sí, tenemos que considerar que para que una mujer pueda denunciar tiene que haber sanción. Educación y sanción es fundamental, porque de nada sirve que vaya y denuncie para que luego la manden a su casa o para que no pase nada. Mientras eso no cambie, no podemos enviar a una mujer a que sea asesinada luego. Las cosas se ponen peores. Entonces, tenemos una responsabilidad muy, muy grande. La mujer necesita un empoderamiento moral, necesita empoderamiento financiero, necesita aprender a ser independiente, y la mujer peruana lo es, en comparación de otros países de América Latina, valgan verdades. Y necesita también el empoderamiento político. Nosotros, desde ProMujer Lideresas Moradas, venimos trabajando 2 años, como les manifesté, para el Partido Morado. La mujer es esencial, el futuro es femenino. Tenemos apoyo a la comunidad, pero también educación para ella, así como lo vienes haciendo tú, Nadia, pero también en otros aspectos que son fundamentales. Y estamos en todo el país a nivel de, nosotros decimos las 27 regiones porque consideramos también lo que son los peruanos en el extranjero. Entonces yo invito a las mujeres que tengan interés, de repente no en afiliarse, en militar en un partido, pero en entender un poquito más
en creer un poco más a la política, en la política, en saber que todos ciudadanos y ciudadanas tenemos no solamente el derecho, nosotras las mujeres hemos reclamado tanto el derecho a la participación política, yo lo considero que no es solamente un derecho, es un deber. Entonces, acercarnos, conversar, que conozcan las propuestas que podemos brindar. En este caso, obviamente, yo estoy hablando de mi partido, y estoy segura que van a estar muy contentas. En el Partido Morado, el empoderamiento de la mujer es fundamental y lo demostramos con los hechos, porque estamos convencidas que todo parte por los partidos políticos. Si nosotros empoderamos dentro del partido político, este empoderamiento se va a ver reflejado fuera. Bueno, muchas gracias a todas por estar en esta reunión. A varias las conozco. Estamos haciendo ya cosas en conjunto y seguiremos haciendo cosas en conjunto, porque creo que eso es algo también que nos caracteriza a las mujeres. Nos dicen que no sabemos mucho de política y eso es bueno, porque nosotras no estamos arraigadas de esa política tradicional, sucia, mercantilista, sino que realmente queremos hacer las cosas bien. Y yo lo he comprobado, sin importar la doctrina. De repente tenemos doctrinas, ideologías un tanto diferentes, unas más tienden al mercado, las otras no, unas más de derecha, otras más de izquierda. No importa, lo importante es que queremos lo mejor para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Lena. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Ahora le damos el pase a Olga. Olga, adelante, por Gracias, favor. Nadia. Gracias nuevamente, agradecer a las panelistas que están aquí presentes y agradecer a todos los participantes que nos vienen siguiendo por Facebook. Bueno, yo quería reforzar mis ideas y las ideas también del Partido del Buen Gobierno, señalando lo siguiente, ¿no? En principio, que no nos olvidemos, por favor, que la participación en política no solamente se restringe al tema de elección de autoridades. La participación política trasciende hacia una democracia participativa. A los ciudadanos decirle que para estar en política no necesitas solamente militar en un partido, sino también puedes hacerlo desde una organización social, desde tu comunidad, desde tu vivienda, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque puedes ejercer también la política con tus propios hijos, ¿no? Educándolos, enseñándoles para que sean buenos ciudadanos, que sepan sus derechos y que también sepan cuáles son sus deberes. Entonces, les digo, mujeres jóvenes, sobre todo los jóvenes, no le tengan miedo a la política. Por otro lado, referente al tema de la violencia, nuevamente señalar la emergencia en la que nos pone esta situación, ¿no? Creo que sí es muy importante pensar en políticas a corto plazo, pero no siempre podemos ver a nuestro país que vamos a actuar de manera reactiva, ¿no? O sea, no siempre vamos a estar esperando que ocurran los hechos de violencia o feminicidio, que las mujeres desaparezcan o que las niñas sean violadas para actuar y saber qué vamos a hacer. Creo que las propuestas de políticas públicas deben apuntar hacia la prevención. O sea, esto no puede ocurrir. O sea, no tendríamos por qué estar pensando en refugios para mujeres, en más comisarías y todo, si es que no existiera esta situación, ¿no? Pero es urgente. La situación, la realidad es así. Se dan los hechos de violencia, se dan. ¿Necesitamos políticas a corto plazo que respondan a esta situación? Sí las necesitamos. Pero también necesitamos una visión a mediano y largo plazo que sean preventivas, porque no podemos seguir en un país violento y que esta cultura violenta se normalice y se internalice como parte de nosotros. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Olga. Te agradecemos también por haber aceptado nuestra invitación por primera vez acá con nosotras y seguramente va a ser la primera de muchas invitaciones. Pero espero que no sea la última. Ahora le damos el paso. Gracias. No, para nada, Olga. Ahora le damos el pase a Carmen Castillo para que pueda también dar unas palabras de despedida y un mensaje también para la población. Adelante, Carmen. Gracias, Nadia. Bueno, pues solamente ya decirles a todos los que nos están viendo, involúcrense, chicos, chicas. La política es muy bonita, desde la buena mirada, obviamente, desde ese amor que tú tengas por servirle a tu patria. Desde allí, tú inicias una muy buena política. Es muy cierto lo que se mencionó respecto a que no es necesario que te acredites o que vayas a algún partido. Tú desde casa ya eres una muy buena política porque organizas tu hogar, tanto en la economía como también en la educación con tus hijos. Eso es muy cierto. Antes de participar en política, porque también soy nueva en política, voy aprendiendo mucho con ustedes y yo sé que seguiremos aprendiendo unas de otras, obviamente. Me encanta el tema de servir y el tema de educar.
Al mismo tiempo, creo que muchas de ustedes, o algunas de ustedes ya conocen el trabajo que vengo realizando. Yo tengo una Escuela de Coaching Integral Perú, donde nosotros damos a través de Zoom clases de empoderamiento y emprendimiento a todas las personas que deseen tener una mejor calidad de vida y no esperar que el gobierno te esté dando un bono, porque ese bono te alcanzará de repente para comer ¿qué? Un mes, y luego ¿qué piensas hacer? Y si no te llegó el bono, ¿qué? Qué malo el gobierno. No te llegó el bono porque eso es una repartija de dinero, si tú también puedes tener tu propio dinero. Tú puedes emprender y aprender a generar tus propios ingresos. No necesitas esperar que alguien te esté regalando algo. Tú mismo, con tus propias manos, con tu capacidad de cerebro que todos tenemos, podemos salir adelante. Sencillamente, enfrentémonos a la realidad, enfrentémonos a nuestra historia. Nosotros cada día vamos a ir aprendiendo y cada día vamos a ir conociendo de la gente buena, mala, irregular. Pero si tú no te conoces a ti mismo, ¿qué es lo que esperas de ti mismo? No vas a poder saber quién eres realmente. A ti, joven, señorita, madre de familia, padres de familia, los invitamos a que se involucren con la política, de la política buena. Muchas gracias, Vania. Agradezco a cada uno de ustedes también por estar aquí en ese momento con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado, licenciada María, Lena, Olga, Carmen, a nombre del Centro de Liderazgo para Mujeres, en colaboración con la red La Política es Cosa de Mujeres. Damos por culminada este primer día de la celebración por la Semana de la Democracia, y pues invitar a todo el público. El día de mañana también vamos a estar con lideresas bolivianas hablando sobre elecciones presidenciales, gobernanza y crisis económica que se está llevando en nuestro hermano país del Altiplano. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Un beso para todos ustedes. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia, chicas. Un beso. Cuídense mucho. Un beso. A seguir. Cuídense mucho. A seguir adelante, a seguir adelante. Hasta pronto. Nos vemos, hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Gracias, igual.